Buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Verónica González, soy de la Ciudad de México y esta es mi actividad 3, evidencia de aprendizaje, medidas de prevención. La promoción en salud está orientada a la protección de ciertas enfermedades, mantener y mejorar la salud de un individuo y una comunidad, proveer de la información necesaria para fomentar adecuados hábitos en los mismos. En esta materia, la influencia de factores socioeconómicos es enorme, ya que es difícil hablar de promover la salud si en la comunidad no existen los servicios básicos, como agua potable, drenaje, vías de acceso, escuelas o las condiciones de pobreza son muy severas. La medición de la promoción se hace a través de indicadores que cuantifican la enfermedad en una comunidad, estimando la probabilidad de que un individuo se enferme. De esta forma, la promoción en salud es, según Serrano, medidas que no se dirigen a una enfermedad o desorden específico, sino a incrementar la salud y el bienestar. La salud se promueve procurando un adecuado nivel de vida, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física, medios de descanso y recreación. La salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, es algo positivo, una actitud alegre ante la vida y una entusiasta aceptación de las responsabilidades que la vida asigna a cada individuo. La prevención son todas aquellas medidas directas que buscan bloquear la aparición de una enfermedad, limitando o impidiendo su progreso en cualquier etapa de su historia natural. Su efectividad será mejor mientras más temprano se apliquen dichas medidas para frenar su curso o desarrollo en un individuo. Así, las acciones preventivas se definen como intervenciones que, basándose en el conocimiento epidemiológico moderno, se dirigen a evitar la ocurrencia de enfermedades específicas, reduciendo su incidencia y prevalencia en la población. Los tipos de prevención son: primaria, se refiere a la serie de medidas para evitar la aparición de una enfermedad o problemática de salud. Esto mediante el control de sus factores causales, predisponentes, condicionantes o predictivos. Se busca bloquearla antes de la etapa prepatogénica. Secundaria, se encuentra enfocada al diagnóstico precoz de la enfermedad en un estado incipiente, es decir, cuando no se tienen manifestaciones clínicas. Es la búsqueda de individuos aparentemente sanos en una detección lo más precoz posible. Y terciaria, consiste en la prevención de complicaciones cuando ya se han presentado signos y síntomas de enfermedad. Las acciones se deben encaminar a recuperar el estado de salud, realizando un correcto diagnóstico, tratamiento o rehabilitación que englobe aspectos físicos, psicológicos y sociales. El propósito de la norma oficial mexicana de servicios de salud y promoción y educación para la salud en materia alimentaria es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria dirigida a brindar a la población opciones prácticas con respaldo científico para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades, así como elementos para brindar información homogénea y consistente para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación. La orientación alimentaria es prioritaria y debe proporcionarse a toda la población. Es conveniente que atienda a los intereses del público en general, de grupos vulnerables en especial, y que tome en cuenta a la industria y a otros grupos interesados. Los contenidos de orientación alimentaria se deben basar en la identificación de grupos de riesgo, desde el punto de vista nutricional, la evaluación del estado de nutrición, la prevalencia y magnitud de las enfermedades relacionadas con la nutrición de la población, y por último, la evaluación de la disponibilidad y capacidad de compra de alimentos por parte de los diferentes sectores de la población. Se identifican los niños desde su gestación hasta la pubertad, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los adultos mayores y las personas con actividad física intensa como grupos que requieren mayor atención por el riesgo de presentar alteraciones en su estado de nutrición. Los criterios generales de la alimentación son: 1. Los alimentos se agruparán en 3 grupos: verduras, frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. 2. Al interior de cada grupo se deben identificar los alimentos y sus productos conforme al apéndice normativo A.
3. Se debe promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 a 6 meses de vida. 4. Se debe enfatizar en las prácticas de higiene en la preparación de los alimentos, lavar y desinfectar verduras y frutas, hervir o clorar el agua, hervir la leche bronca, lavar y cocinar los alimentos de origen animal o que por sus características de manipulación sea posible y necesario para asegurar su inocuidad, así como la higiene en el entorno de la vivienda, los riesgos de la presencia de animales en los sitios de preparación de alimentos, la higiene personal, la limpieza de utensilios y el almacenamiento de alimentos. 5. Se debe señalar la forma ideal mediante la cual se optimice el costo-beneficio derivado de la selección, preparación y conservación de los alimentos. 6. Se deben identificar y revalorar los alimentos autóctonos y regionales y recomendar la utilización de técnicas culinarias locales que no tengan un impacto negativo en la salud. 7. Se debe recomendar leer las etiquetas de los productos para conocer sus ingredientes, información nutrimental, contenido en peso y volumen, modo de uso, leyendas de conservación o leyendas precautorias, así como fecha de caducidad o de consumo preferente, según sea el caso. 8. Se deberán recomendar las técnicas culinarias que promuevan la adecuada utilización de los alimentos en la elaboración de los platillos, con el propósito de conservar tanto los nutrimentos y sus características sensoriales, sabor, color, aroma y textura, así como para reducir los desperdicios. Y 9. Se debe señalar la forma más adecuada de conservar la inocuidad de los alimentos para la reutilización de los sobrantes en la preparación de nuevos platillos. La prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición se debe hacer: 1. Se deben señalar tanto las deficiencias como los excesos en la alimentación que predisponen al desarrollo de desnutrición, caries, anemia, deficiencias de micronutrimentos, obesidad, aterosclerosis, diabetes mellitus, cáncer, osteoporosis e hipertensión arterial, entre otros padecimientos. Se deben señalar los factores de riesgo y asociados en la génesis de las enfermedades crónico-degenerativas. 3. Se deben identificar los factores de riesgo y los signos de alarma de desnutrición. 4. Se deben indicar las señales de riesgo de obesidad. 5. Se debe orientar a las personas para restringir el consumo de productos con hidratos de carbono fermentables, así como de alimentos de sabor agrio, sobre todo entre comidas, para prevenir la caries. 6. Se debe promover la actividad física en las personas de acuerdo a su edad y las condiciones físicas y de salud en general. 7. Se debe promover la vigilancia del índice de masa corporal y de la circunferencia de la cintura en adultos para conocer el estado de nutrición en que se encuentra. 8. Se deberá señalar que los niños y las niñas en edad preescolar y las mujeres en edad reproductiva, particularmente la mujer embarazada, están en riesgo de padecer anemia, por lo que pueden requerir suplementación con hierro bajo estricta vigilancia médica. 9. Se deberá informar acerca de la importancia de limitar al mínimo posible la ingestión de alimentos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y recomendar la utilización preferente de aceites vegetales. 10. Se debe promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas como fuente de fibra dietética y nutrimentos antioxidantes. Asimismo, se promoverá el consumo de cereales integrales y sus derivados como fuente de fibra dietética. 11. Se debe promover el consumo de alimentos que sean fuentes de calcio, como tortilla de nixtamal, lácteos, charales y sardinas, entre otros. 12. Se deberán recomendar formas de preparación de alimentos que eviten el uso excesivo de sal, así como la técnica correcta para desalar los alimentos con alto contenido de sodio. 13. Se deberá informar la conveniencia de limitar el consumo de alimentos ahumados que contengan nitritos y nitratos, embutidos y de alimentos directamente preparados al carbón o leña. Y 14. Se deberá informar y sensibilizar acerca de la importancia del papel socializador de la alimentación, dándole el justo valor a la familia y al entorno social y cultural del individuo o grupo. Algunas disposiciones de orientación para la mujer embarazada es que se debe destacar que durante el embarazo se incrementan las necesidades nutricionales, particularmente las de energía, hierro, calcio y ácido fólico.
Se debe indicar que la mujer embarazada debe adecuar el consumo de alimentos de acuerdo con su peso pregestacional y con el trimestre del embarazo. Para la mujer en periodo de lactancia, se debe indicar que la práctica de la lactancia incrementa las necesidades de energía, proteína y calcio, por arriba incluso de las necesidades de la mujer embarazada. Por lo tanto, debe aumentar el consumo de alimento y líquido. Algunas disposiciones de orientación por grupo de edad son: grupo de edad menor de 6 meses, se debe promover que el lactante se alimente exclusivamente con leche materna, a libre demanda, hasta el 4º o 6º mes de vida, y si es posible después de esta edad, además de otros alimentos, continuar la lactancia materna hasta el año de edad. Se debe destacar que el crecimiento es uno de los factores que aumenta las necesidades nutricionales del niño o de la niña. De 6 a 8 meses, se debe destacar que el niño o la niña, además de la leche materna, deben recibir otros alimentos preparados en forma apropiada, a partir del 4º o 6º mes de vida. Grupo de 9 a 12 meses, se debe promover que antes de amamantar al niño o niña, debe dársele de la misma comida que consume el resto de la familia, adecuando la preparación, los utensilios, las cantidades y el número de comidas. 3 comidas mayores y 2 colaciones, de acuerdo con sus necesidades. Se recomendará el uso de tazas, vasos y cucharas para la ingestión de líquidos en lugar de biberones. Se debe promover que la familia propicie un ambiente afectivo al niño o niña a la hora de tomar sus alimentos, así como permitirle experimentar los estímulos sensoriales que le proporcionan los alimentos, incluyendo su manipulación. Grupo de edad de 1 a 4 años, 11 meses, se debe indicar que en esta etapa el niño o la niña disminuye su ingestión diaria, pues el crecimiento se desacelera. La comida se deberá ofrecer en bocados pequeños y concediéndole el tiempo suficiente para ingerirla. Se debe fomentar el ofrecerles al niño o la niña la misma comida que ingiere el resto de la familia, adecuando a sus necesidades las porciones, el número de comidas, 3 comidas mayores y 2 colaciones. De 5 a 9 años, 11 meses, se debe promover el hábito de desayunar antes de ir a la escuela. Se insistirá en la necesidad de incluir refrigerios de fácil conservación y preparados con higiene. Se debe orientar a este grupo de edad para que seleccione y consuma alimentos variados y en condiciones higiénicas. De 10 a 19 años, 11 meses, se debe orientar a este grupo de edad para que seleccione, prepare y consuma alimentos variados. Se debe orientar que los indicadores de riesgo en la aparición de trastornos relacionados con la alimentación como sobrepeso, obesidad, anorexia y bulimia nerviosa. Grupo de 20 a 59 años, 11 meses, se debe orientar principalmente a la mujer acerca de las principales fuentes dietéticas de calcio, hierro y ácido fólico. Se deberá indicar a las personas que realizan actividad física intensa que debido a su mayor gasto energético, es necesario que consuman mayor cantidad de alimentos y líquidos, lo que les permitirá reponer la energía y los electrolitos perdidos mediante la sudoración excesiva. Se indicará que las necesidades de proteínas y de los demás nutrimentos son proporcionales con base a la ingesta calórica a las personas con actividad física normal. Grupo de edad de 60 años y más, se debe fomentar el consumo de alimentos de mayor contenido de calcio y de fibras dietéticas. Se debe promover la integración de una dieta para el adulto mayor a partir de la alimentación familiar, adecuándola a las limitaciones motrices, funcionales y sensoriales más frecuentes. Se fraccionará la dieta en más de 3 comidas al día. Gracias por su atención.